El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiantorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge. El título del sermón es El pacto de Dios con Noé. El pacto de Dios con Noé. Otro título podemos decir el significado verdadero del arco iris, ¿verdad? El arco iris en el tiempo de la historia ha tenido varios significados por varias culturas. Recordamos en Irlanda, ellos tienen una fábula que en el otro lado del arco iris hay oro. Hay oro. Y si solamente podemos encontrar el fin del arco iris, podemos encontrar un gran tesoro de oro. Y otra fábula moderna es que este arco iris es un símbolo para homosexualidad. Y en frente de la embajada de los Estados, ellos tienen la bandera de los colores. Durante el mes de junio, ellos tuvieron la bandera de los gays, bandera de homosexualidad, que tiene los colores del arco iris, para decir que este es nuestro símbolo de nuestro movimiento. Recordamos que Dios, cuando Él piensa del arco iris, Él tiene completamente diferente símbolo en mente. Y queremos regresar a la palabra de Dios, el Dios que nos dio el arco iris, para recordar qué es el significado verdadero del arco iris. ¿Por qué existe? Y rescatamos el arco iris desde las fábulas de Irlanda o de las fábulas de la sociedad moderna. Y recordamos el verdadero significado es el pacto de Dios con Noé. El pacto de Dios con Noé. Que merecemos la ira de Dios. Merecemos la ira de Dios. Pero Dios ahora tiene gracia común en no enviar otro gran diluvio. Pues recordamos esa verdad en el pacto de Dios con Noé. Y recordamos ahora el contexto de Génesis. Y hemos estudiado Génesis ahora en ese año y estamos en capítulo 9. En capítulos 1 y 2 estudiamos de la creación de Dios. La creación de Dios. En capítulos 3 y 4 hemos observado la caída y los efectos de la caída en la familia de Caín, la familia de Adán. Y en capítulo 5 hemos encontrado la familia de generaciones de Adán en Set, el plan de salvación, el linaje de la salvación. En capítulos 6, 7, 8, ahora 9, hemos estudiado del gran diluvio y cómo Dios empezó de nuevo el mundo por medio de destruir todo el mundo aparte de una familia. Y Él empezó de nuevo. Y hemos encontrado muchas frases en el texto en Génesis 8 y 9 que nos enseña que hay una creación nueva. Hemos encontrado frases como el viento, lista de los animales. Hemos encontrado una familia de nuevo. Para Moisés comunicar otra vez que Dios ha hecho creación nueva en sí. No literalmente, pero destruyó casi todo el mundo y empezó con una nueva familia otra vez. Y dio una nueva comisión otra vez. Es el mandato cultural. Para ellos, en versículo que hemos leído en la semana pasada, en versículo 1 de capítulo 9, de fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Pues estamos aquí en ese es el contexto. Y ahora en nuestro texto, versículos 9 a 17, Dios habla y todavía para darnos un regalo. Después de destruir el mundo, ahora con el nuevo creación, Dios está empezando con un regalo. Y en la semana pasada hemos observado un regalo de cuidar la vida, un regalo de dar un mandato cultural para
la gente crecer y tener hijos, tener la bendición de tener hijos, pero también guardar la vida con la pena de muerte. Ahora Dios tiene otro regalo, aparte de los regalos para toda la humanidad, tiene un pacto que quiere dar. En versículos 9 a 17, Dios habla. Y la estructura observamos ahora en el bosquejo. Dios habla en versículos 8 a 11, el anuncio del pacto con Noé, el anuncio del pacto. Y en versículos 12 a 17, la señal del pacto con Noé, la señal. Y en nuestro tercer punto, vamos a separar tiempo para analizar y interpretar la doctrina del pacto con Noé en comparación con otros pactos. Y terminamos con aplicaciones. Ese es el plan para hoy. Pues vamos a entrar el primer punto en versículos 8 a 11, el anuncio del pacto con Noé. Leímos en versículo 8, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo. Pues recordamos aquí que Dios está hablando otra vez. Y observamos en versículo 8, y habló Dios. Y versículo 12, y dijo Dios. Y en versículo 17, dijo pues Dios a Noé. Dios está hablando en todos los versículos. Y Él está hablando en su autoridad y en su bondad. En su amor para toda la humanidad. Dios tiene gracia en la salvación, pero Dios tiene gracia común. La gracia común es que Él muestra un tipo de compasión y amor a todos, pero no en la manera de salvación. No es una salvación, pero es una gracia para todos. Cuando las lluvias llegan, ellos no solamente llueve sobre los creyentes, sobre las casas de los elegidos. Llueve sobre todos. Cuando el sol sale para ayudar a las plantas a crecer, no es solamente sobre las casas de los creyentes, es para todos. Dios en su gracia tiene gracia común. Esta gracia común es una bondad para llamarnos a arrepentirnos. Y si toda la humanidad, en una manera, puede reflejar la imagen de Dios y tiene valor la vida de cada uno, incrédulo o creyente, pero solamente los adoptados, las personas que son salvados por la gracia de Dios en Cristo Jesús, por el Evangelio, tiene su amor especial y son verdaderos hijos en ese sentido. Pues hay grande diferencia y ¿qué encontramos aquí en ese pacto? Es gracia común, la gracia común. Pues Dios habla a Noé y a sus hijos con él, diciendo. Pues recordamos en capítulo 6, versículo 18, Dios empezó antes del diluvio y en capítulo 6, versículo 18, dijo a Noé, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Aquí es un poco diferente. Observamos la diferencia es, Dios habla de pacto con Noé, pero en el singular, contigo, mi pacto contigo. Y en capítulo 8, versículo 1, dice, y se acordó Dios de Noé. Y aquí Él está recordando el pacto que Él estableció con Noé. Y ahora es la continuación del mismo pacto, la declaración de ese pacto, el cumplimiento de este pacto, en el anuncio. Pues continuamos ahora. Recordamos en contexto, el versículo 9 dice, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente
que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra, que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Dios es soberano sobre todo. Él es el rey de todo el mundo. Y Él tomó la decisión en su gracia de guardar una familia. Y Él tomó la decisión aquí, bendecir. Él ha tomado la decisión en su gracia, en su voluntad soberana de destruir todo el mundo aparte de una familia. Él tomó esa decisión y Él fue justo y santo para hacerlo. Y ahora Él tomó la decisión de dar gracia. Y Él es justo y santo en hacerlo. Ira y gracia. Ira y gracia. Y aquí Él tiene gracia en su mano. Y dice que Él tiene un pacto, aquí en versículos 9 a 10, un pacto, y el pacto es con toda la humanidad y toda la creación. No solamente para la humanidad, pero todos los animales en toda la creación. Pues empezamos aquí en el anuncio del pacto y consideramos aquí ilustración de un pacto. Normalmente no pensamos mucho de pactos, pensamos de contratos, consejos y abogados, pero no pensamos mucho de pactos. Pero tal vez una de las maneras que todavía es parte de nuestra cultura tener pactos es en matrimonio, el matrimonio. En el matrimonio, delante de Dios, es un pacto delante de Dios, adentro de dos personas. Para ellos establecer un compromiso con consecuencias, que ellos no son fieles a ese compromiso. Es un compromiso con consecuencias delante de Dios. Y en verdad esa es una ilustración del pacto. Un matrimonio, una boda, no es simplemente otra decisión de empezar a vivir juntos. No, es un pacto delante de Dios, tener un compromiso, ser fiel en el matrimonio. Pues usamos la ilustración de una boda, un pacto, para ayudarnos a entender de una manera básica el anuncio del pacto. Un anuncio del pacto. Imaginamos que es un anuncio de la boda. Y enviamos las invitaciones a la boda. Y tenemos aquí el anuncio del pacto con Noé. Ahora cambiamos puntos, 12 a 17. 12 a 17. Segundo punto. La señal del pacto con Noé. La señal del pacto con Noé. Leímos en versículo 12 ahora, que dice, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos, perpetuos. Aquí Dios está hablando y diciendo, voy a darles un señal, voy a hacerlo. Mire el enfoque en la primera persona. Yo establezco entre mí y vosotros ese pacto y dar ese señal. Y es un pacto universal con toda la humanidad y toda la creación. Ahora empezamos con ilustraciones. Recordamos que hay otros pactos en la Biblia. El pacto con Abraham tiene señal también. ¿Qué es el señal del pacto con Abraham? ¿Quién recuerda? Sí, circuncisión. Otro pacto con Moisés. El señal de los pactos con Moisés fueron los días de fiestas. Los días de fiestas, de varias, de Pascua y varias celebraciones. Dice Éxodo 31. Otro pacto es el nuevo pacto. ¿Qué es la señal del nuevo pacto? La cena del Señor, la cena que celebramos hoy. Recordamos que tenemos señales para enseñarnos. Por ejemplo, en manejar. En las calles tenemos señales. Señales. La luz roja.
la luz verde. Son señales. ¿Y quién sabe qué es el significado por la luz de naranja, verdad? Tiene varias señales, de varios significados. Depende de quién está manejando. De varias interpretaciones, ¿verdad? Si es tiempo de estacionar en uno de los malls grandes que tenemos en nuestro país, y entramos y tiene un parqueo bien grande, y algunos parqueos tienen señal, un señal azul y blanco, con alguien en silla de ruedas. ¿Qué es el significado de esa señal? Sí, es guardado por solamente algunas personas, ¿verdad? Es un señal. Pues tenemos un señal aquí para comunicar. ¿Y qué es el propósito? El señal está comunicando en una manera rápido y grande. Está comunicando una verdad más grande que el señal. En una manera más grande. ¿Qué es el símbolo? ¿Qué es el señal de una boda? Los anillos, ¿verdad? Los anillos son un símbolo del pacto de matrimonio. Pues tenemos señales para comunicar que el pacto es mucho más grande que la señal. No buscamos solamente la señal, buscamos el pacto. No buscamos solamente el derecho para celebrar la cena, para no tener pena en frente de otras personas, o tener una manera mística, una mejor relación con el Señor. No, buscamos en la señal la realidad del pacto. La realidad del pacto. Es como hay muchas personas que quieren guardar el anillo y limpiarlo y ponerlo en un lugar para todos verlo. Y mira cómo es oro y mira los diamantes que tiene y más. Pero no tiene amor por la esposa. Pues no buscamos solamente la señal. Recordamos qué es el significado. La señal nos enseña la grandeza del pacto. Pues ese es que tenemos en versículo 12 y hasta 17, el señal. Pues este pacto es diferente en versículo 12, es para todas las generaciones, por siglos perpetuos, por toda la humanidad, diferente que Abraham. El pacto con Abraham fue solamente con él y su familia. Diferente que el pacto con Moisés fue solamente para Israel. Diferente que el pacto con David, solamente con el linaje de David y el país de Israel. Y diferente que el nuevo pacto, que es solamente para los creyentes. El pacto con Noé es con toda la humanidad. Versículo 13. Dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Esa palabra en hebreo por el arco es traducido bien por la Reina Valera. No dice arco iris, solamente dice arco. ¿Y por qué? Porque en el hebreo solamente tiene arco. Es como la arma o que es el arco. Y en esa manera Dios está comunicando con un símbolo. Decir como en los Salmos, por ejemplo, habla de Dios, pienso que es Salmo 7, que Dios tiene su arco listo sobre su enemigo. Y recuerden, para hacerlo con una arca es necesario tener fuerza en el brazo, porque es difícil hacerlo así con el arco. Y es como tener una arma a la cabeza de alguien. Es una manera fuerte de hablar. Y Dios está diciendo en Salmo 7 que estoy dispuesto así para destruir mis enemigos. El punto es, cuando dice arco aquí, el arco iris es como Dios tomó el arco y puso allí. No voy a destruir el mundo así. Voy a poner mi arma así sobre la pared como un símbolo que he terminado. No voy a destruir el mundo en esa manera con un gran diluvio. Y ustedes necesitan recordar. Pues es como poner una arma a la pared. Símbolo de decir que merecemos todavía, pero Dios en su gracia puso allí. Y cuando cambia el significado, cuando miramos a un arco iris, ¿verdad? Que ahora miramos que no es simplemente una cosa bonita. En verdad es como una arma allí. No listo, pero para desesperar, pero
Dios puso allí como símbolo de su gracia. Y todavía en Apocalipsis 4, versículo 3, en la visión del cielo, es una expresión de la misericordia de Dios, de la gloria real de Dios, o del esplendor divino, como Él es un gran rey. Un símbolo de su gloria también en Ezequiel capítulo 1, versículo 28, en la visión que Ezequiel vio de la grandeza del trono de Dios. Ahora en versículo 14, continuamos y dice, hablando del el arco, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, para Noé y su familia, para ellos ver las nubes y la lluvia. Ellos van a ver el gran símbolo de la destrucción del mundo. Pero Dios en su gracia ahora está incluyendo símbolo de gracia. Símbolo de gracia. Pues es como si alguien tuvo un miembro de la familia que murió en el mar. Para ellos ver la playa es como ver un sepulcro. Y ahora Dios está en su gracia, añadió un símbolo de su gracia a ese escenario de las nubes. Versículo 15. Versículo 15 dice, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Pues, y dice en versículo 16, continuando, estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Pues Dios está diciendo aquí que la cosa importante es, voy a recordar en mi pacto con ustedes. ¿Cómo es así? Porque Dios no puede olvidar de cualquier cosa. ¿Cómo Dios necesita como una nota allí y como sobre el refri, de decir, recuerda los huevos o algo así? ¿Por qué? Nosotros necesitamos notas así para recordar. Dios no necesita. Otra vez, recordamos, hay varias maneras de recordar. Como hemos usado la ilustración de recordar el pacto de matrimonio y ser fiel al matrimonio. Es diferente que olvidar. Sí, tengo esposa. Oh, sí, he olvidado de eso. No, es recordar con fidelidad al pacto. Y Dios dice, cuando está allí, estoy recordando en esa manera. Soy fiel. ¿Y por qué soy fiel? Ustedes pueden sobrevivir. Es por mi fidelidad. Es la razón por qué ustedes tienen vida. Pues Dios está comunicando ese regalo. Y Mateo Henry dijo de ese texto y ese versículo, imagínate si las mareas vinieron y cubrieron la tierra cada día y regresaron al mar. Como funcionan las mareas. ¿Recuerdan? Por medio de ¿cómo se dice? Gravedad de la luna. Y por medio de tenemos las mareas. Y Dios hizo un gran plan. Porque si la luna fue diferente, puede ser así con las mares. Y cubrir toda la tierra y regresar en el mismo día. Como un gran diluvio cada día. Pero en Job dice que Dios tomó la decisión. Dios tomó la decisión por medio de su gran poder. ¿Dónde está la playa? Y no cambia cada día. Está allí cada día. Por su gracia. Pues recordamos la grandeza de Dios y nuestra dependencia en Él. Ahora terminamos con versículo 17, que dice en resumen, dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Pues terminamos
los primeros 2 puntos. Hemos escuchado el anuncio del pacto con Noé. Hemos estudiado ahora la señal del pacto con Noé. Ahora analizamos el significado. Tratamos de considerar qué es el significado y comparamos el pacto aquí con diferentes pactos y cómo ese pacto tiene, cómo funcionan las conexiones con otros pactos. Pues recordamos algunas observaciones. Cuando pasamos con la exposición, notamos algunos puntos de repetición. Notamos que Dios habla. Dios habla. Es por medio de la decisión de Dios, su voluntad soberana. Versículo 1, 8, 12 y 17, Dios habla. Otro enfoque es, Dios estableció el pacto. Dios tomó la decisión de hacerlo. Noé no pidió por un pacto. Dios estableció. Dios escribió el contrato de ese pacto y nada más. En versículos 9, 11 y 17 y el enfoque en todo el texto de la primera persona y Dios habla, que Dios está hablando en versículos 9 a 17. Otra cosa que hemos notado es la repetición de la palabra pacto. 7 veces en versículos 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17. Dios habla de un pacto. Otra repetición es la señal del pacto. El arco. En versículos 12, 13 y 17. El pacto. Y también en versículo 16. Pues tenemos otro punto, es que observamos la repetición en versículo 11, la repetición de no exterminaré jamás, ni habrá más diluvio, pues los negativos, nada más, es para los siglos perpetuos. Observamos la repetición también. Hay mucha repetición en ese texto, más que normal. Y eso es para enfocarnos en qué es importante. ¿Quién es parte del pacto? Encontramos eso en versículos 9 a 10, versículo 12, versículo 15, versículo 16 y versículo 17. Todo ser viviente, todo carne que hay sobre la tierra, todos los animales y todas las personas. Y hemos notado el aspecto universal de ese pacto. En versículos 10, 11, 12, en 15, 16 y 17. Pues por medio de las observaciones, podemos hacer algunas preguntas y las respuestas para clarificar qué hemos estudiado. Pues una pregunta es, ¿quién dio el pacto? Dios. Dios dio el pacto. ¿Quién recibió el pacto? Todos, incluyendo los animales. ¿Cuándo dio Dios ese pacto? Después de un tiempo de crisis. Después de un tiempo de gran destrucción. ¿Qué es el señal del pacto? Es el arco iris. Un señal de ira y misericordia. Misericordia en contexto de ira. ¿Qué es el propósito de ese pacto? El propósito de ese pacto es que Dios recuerda su promesa de no destruirnos. A pesar de la verdad que lo merecemos. A pesar de la verdad que lo merecemos. Pues ese pacto es una promesa. Ese pacto es una promesa. Dado solamente por un lado.
No es un contrato firmado por los dos lados. Es solamente firmado y dado por Dios. No puede cambiar porque está basado en la fidelidad de Dios. El hombre es mentiroso y cada pacto que tiene dependencia en el hombre, en el fin, es un gran fracaso. Mira el pacto de Moisés y Israel ahora. No están siguiendo al Señor, no están confiando en el Señor. El cumplimiento, el Señor Jesucristo, el cumplimiento de todos los pactos. Pues encontramos ese resumen. Ahora hemos terminado con algunas observaciones y resúmenes. Vamos a analizar la doctrina ahora un poco más. Les dije un resumen de observaciones para nosotros tener conclusiones sanas, interpretaciones sanas. Y estamos en la tercera parte de la doctrina del pacto con Noé. Pues, ¿qué es un pacto? ¿Qué es un pacto? Parte de la doctrina. Un pacto es un compromiso entre dos personas. Y hay consecuencias si las personas no son fieles al pacto. Hay amenazas normalmente en los pactos. Pero no es aquí, no hay amenazas porque Dios es fiel. Él no puede mentir. Pues es un poco diferente en ese sentido. Pero recordamos que la estructura de la Biblia es por medio de pactos. Como ustedes ahora saben, que Pastor Mark le gusta tener sermones con bosquejos, ¿verdad? Tener estructura. ¿Qué es la estructura de la Biblia? ¿Qué es el bosquejo de Dios? Dios dio a nosotros la Biblia y es organizado por pactos. La estructura es por pactos. Y si no entendemos cuál punto es donde estamos, no podemos entender el significado. No leímos Levíticos o Números en la misma manera que leemos Efesios, por medio de diferentes pactos, diferentes contextos. Pues recordamos que el pacto de Noé es dentro de una serie de pactos. Es importante para nosotros entender. Todos los pactos incluyen compromisos por Dios. La mayoría incluye requisitos para nosotros, requisitos humanos, pero todos tienen bendición para hombre. Todos los pactos son bendiciones para nosotros. Hay oportunidad, bendición para la humanidad. Pues otra cosa de considerar es todos los pactos son una expresión de la gracia de Dios. Ahora consideramos algunos de los pactos de en la Biblia para poner el pacto de Noé en su lugar. Tuvimos pactos antes de Noé y hay pactos después. ¿Cuáles son algunos de los pactos antes de Noé? El pacto de obras. Antes del pacto de obras, ¿qué fue el primer pacto? Pacto de gracia. Antes de la fundación del mundo, Dios el Padre y Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, ellos hicieron pacto juntos para salvar, elegir y salvar a algunos antes de la creación del mundo. No por cualquier mérito en ellos, solamente por la gracia de Dios. Pues ese pacto fue dentro de Dios, dos personas de la Trinidad. Después, en el tiempo, tenemos el primer pacto en el tiempo, que es el pacto de obras. Hemos estudiado eso y hemos encontrado en Oseas que dice que fue un pacto. No es una invención de los reformados. La Biblia dice que fue un pacto de obras. Y Adán desobedeció. Nuestro representante, nuestra cabeza federal, fue un gran fracaso en ese pacto de obras. Pues ahora buscamos a la promesa. Buscamos a la promesa en Cristo Jesús, que es el segundo Adán, mejor Adán, para rescatarnos, para obedecer, para tomar el pacto de obras de nuevo y vivir la vida perfecta que es Cristo Jesús y morir en la cruz de Calvario y pagar el precio
de cada persona que tiene fe en Él y un arrepentimiento. Pues ahora explicamos el pacto de gracia. El pacto de gracia, que es el cumplimiento en el nuevo pacto. El cumplimiento en el nuevo pacto. En la persona y la obra de Jesucristo en el nuevo pacto. Pues tenemos pacto de redención, pacto de obras, pacto de gracia. Y ahora tenemos los pactos en la historia. Ahora ese es el pacto de Dios con Noé. ¿Qué es el propósito de ese pacto? Sí tiene propósito en enseñarnos que vivimos solamente por la gracia de Dios. Sobrevivimos solamente por medio de su gracia. Es solamente por medio de Él que no tenemos destrucciones grandes, increíbles, que destruyen todo el mundo, como las bombas atómicas, o por medio de diluvios grandes, o, ¿cómo se dice cuando hay una roca del espacio exterior que... Sí, así, para destruir toda la humanidad. ¿Cómo sobrevivimos como humanidad? Por medio de la gracia de Dios. Porque Él tiene un plan para regresar. Y Él en su propio poder va a destruir el mundo. Pues recordamos que esa es una expresión de gracia a todos. Pero en la historia de redención, ¿qué parte tiene en la historia de redención? En la historia de redención, toda la humanidad merecemos morir. Y para Dios enviar otro diluvio. Pero en dar este pacto, Él está preservando el mundo para nosotros recibir la promesa de Cristo Jesús. Para nosotros recibir la promesa de Cristo Jesús. Él es fiel a su pacto en su promesa en Génesis 3:15. Y es por medio de ese pacto que Él muestra su fidelidad. De no darnos que merecemos. Y todavía Él está haciéndolo para salvar a todos sus elegidos antes de su venida, su segunda venida, para darnos una destrucción más grande que el gran diluvio. Pues en la luz de esta preservación, esta gracia común para todo el mundo, Él va a dar pactos que nos enseña de un punto y nos muestra. Mira el nuevo pacto. Pues todos los otros siguientes pactos, el pacto con Moisés nos enseña, mira, no podemos obedecer nuestra propia fuerza. Nos dio la ley. Y Israel y la historia de Israel es para enseñarnos que no podemos salvar nosotros mismos. Ellos tuvieron las leyes en un país y todos tuvieron reyes, algunos que fueron cristianos mejores que nosotros. Y mira el gran fracaso que es Israel. La historia de Israel es para enseñarnos. Necesitamos un Salvador. Y dentro de Israel, y también ese pacto es para darnos Cristo Jesús. Y una obediencia en acuerdo con la ley de Dios por Cristo Jesús. Y Él cumplió el pacto. Y todos nosotros no. Y que tenemos los siguientes pactos en la historia. Que adentro del país de Israel, adentro de este reino, tenemos los otros pactos. Disculpe, olvidé del pacto de Abraham, que es antes de Moisés, que nos dio el país de Israel en ese pacto. Y tenemos la ley y el cumplimiento en el pacto de Moisés para tener un país con leyes. Y después tenemos el pacto con David para darnos de cuál familia viene Cristo Jesús. Y Cristo Jesús llegó en el nuevo pacto y tomó carne. Y Él es el cumplimiento del pacto de David. Él es del linaje de David. Él es el cumplimiento del pacto de Moisés. Él obedeció toda la ley. Y tomó nuestra maldición por no obedecer la ley. Él es el cumplimiento del pacto de Abraham. Él es el cumplimiento de cómo Dios puede bendecir todas las naciones por medio de Israel. ¿Por qué? Por medio de Cristo Jesús. Es por medio de
las promesas de Él, tenemos la perseveración de la humanidad en el pacto de Noé. Él es el cumplimiento del pacto de gracia. Ahora es importante entender que los presbiterianos, nuestros hermanos queridos en la fe, que Dios ha usado a algunos hermanos presbiterianos en grande manera, pero están equivocados en esa manera. Que ellos enseñan que la unidad de los pactos es que todos los pactos, pacto de Noé, pacto de Moisés, pacto de todos los pactos en tiempo, pacto de Abraham, pacto de David, son diferentes expresiones del nuevo pacto. Son diferentes expresiones del nuevo pacto. Y ese es por qué ellos tienen bautismo para los bebés. Si la señal del pacto con Israel fue la circuncisión para niños, necesitamos dar bautismo a niños ahora. Si los niños de Israel fueron parte del pacto con sus padres, ahora hijos de creyentes son parte del pacto con nosotros, sin tener una salvación individual. Ellos todavía enseñan el Evangelio, no enseñan que los niños son salvos por recibir un bautismo. Todavía son hermanos. No tienen el mismo Evangelio, pero es por medio de falta de entendimiento de la unidad de los pactos. En verdad, el nuevo pacto es en el cumplimiento de Cristo Jesús. Y todos los otros pactos están enseñándonos, están dándonos un pedacito para llegar a ese punto del nuevo pacto. Y nos enseña de nuestra necesidad por un nuevo pacto. Y por sí mismo, de esa manera, Él nos enseña del Evangelio, cada uno de los pactos, incluyendo ese pacto que nos enseña ese punto clave. Merecemos morir. Merecemos morir. Pues, ¿qué necesitamos? El nuevo pacto. El nuevo pacto. Necesitamos Cristo Jesús. Cuando observamos el arco iris y está diciendo, mira la arma que Dios puso allí, pero todavía merecemos morir. Recordamos, nuestra única esperanza es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Pues, ahora analizamos un poco más. Ahora quiero ayudarles a entender que los pactos aquí, ese pacto, ahora el pacto de Noé, hemos explicado de la perspectiva del significado del pacto de Noé, hemos hablado de cómo está conectado a los otros pactos, pero vamos a analizarlo un poco más. Pues este pacto de Noé no tiene nada conexión directamente con salvación. Es solamente una expresión de gracia común. La gracia común, el amor que tiene para todos, no nos enseña de nuestra necesidad por salvación, pero no nos da la salvación. Pues en Dios al dar ese pacto, no hay salvación dentro de ese pacto en sí. No, prepara la tierra para la salvación, porque recibimos la misericordia para sobrevivir como humanidad, pero no tiene el evangelio verdadero adentro de sí. Este fue en Génesis 3:15. En Génesis 3:15, y esa promesa, pues nos da la protección, la gracia común para recibir el cumplimiento de Génesis 3:15. Pues los presbiterianos noten, mira cómo Noé y sus hijos recibieron el pacto de Noé. Pero decimos en respuesta, toda la humanidad y todos los animales también. Ellos animales no recibieron el pacto de gracia. Pues no es otra expresión del pacto de gracia aquí. Nos enseña de nuestra necesidad por este pacto, pero no es el pacto de gracia en sí, por otra administración del pacto de gracia. Pues nos enseña que por la gracia de común necesitamos guardar la vida. Necesitamos luchar y obedecer el mandato cultural
y tener hijos y guardar la vida y apoyar el gobierno para tener la pena de muerte y de una manera justa. Y nos enseña, el pacto de Noé nos enseña contra abortos, nos enseña del pecado de hacer divorcios contra la voluntad de Dios. Nos enseña de la maldad de la perversión sexual. Nos enseña de la maldad de la violencia y falta de justicia. Todo eso nos enseña en el pacto de Noé, porque Dios está guardando vida. Y todos nuestros pecados y no guardar la vida son pecados contra la imagen de Dios. Pues, ¿por qué tenemos ese pacto? Porque por medio de ese pacto, el mundo puede tener la gracia común, tener un mundo estable para cumplir el plan de Dios en la salvación. Pues, esa es la gracia común. Ahora consideramos, yo sé que parte de este sermón es como un clase, hermanos. Necesitamos pensar de teología, pero quiero animarles, continuar a escuchar y pensar. Pues tenemos aquí diferentes pactos. Los pactos, otro propósito de los pactos es para administrar reino. Pactos y reinos vienen juntos. Pactos y reinos vienen juntos. Algunas veces la Biblia habla de Dios, ese reino, sobre todo el mundo. Pues decimos que todo el mundo es parte del reino de Dios, ¿verdad? No, la Biblia habla de diferentes reinos. La Biblia habla de diferentes reinos. El reino de ese mundo, Dios es rey sobre ese mundo. Pero el mundo no está viviendo abajo su autoridad. No son hijos verdaderos, no son hijos adoptados, son enemigos de Dios. Pues la Biblia nos enseña que hay un pacto de creación. Pacto de creación. Hay reino de creación. Y pactos así, el pacto de obras y pacto de Noé aplica a todo. Toda la humanidad. Toda la humanidad está culpable en Adán, pacto de obras. Toda la humanidad va a dar cuentas a Dios, es culpable, pacto de obras en Adán. Y también Dios tiene la gracia común para todos, para toda la creación. Pero Dios tiene diferentes pactos. Dios dio pacto de Abraham, no con toda la humanidad. Dios dio pacto con Moisés, no con toda la humanidad. Dios dio pacto con David, no con toda la humanidad. Y Dios dio el nuevo pacto, no con toda la humanidad. Pues Cristo Jesús nos enseña que el pacto del nuevo pacto es para el reino de los cielos, el reino de Dios. Que ese reino existe en este mundo, pero no es de este mundo. Este pacto es un pacto que todos que están parte de ese pacto son cristianos verdaderos. ¿Y qué es la expresión en ese mundo de ese pacto? Aquí en la embajada de Cristo. La embajada de Cristo es la iglesia. La embajada del reino de Dios, el reino de los cielos, es la iglesia. Rápidamente vamos a ver algunos textos para ver verdad. Rápidamente vamos a ver ahora Juan 18. Juan 18. Jesucristo habló con un político, Pilato, y Pilato estaba preocupado de que Cristo era un rey de una rebelión contra su autoridad. En Juan 18, versículo, en ese contexto de Pilato preguntando hablando con Jesús, dice en versículo 36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de ese mundo, mis servidores
pelearían para que no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, y para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel es de la verdad, oye mi voz. El reino de Dios es para las personas que oyen la voz de Cristo. Es reino diferente. Y Cristo llegó y predicó del reino de Dios, el reino del cielo. En Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Hablamos de pactos y reinos. Pactos y reinos siempre vienen juntos. Un pacto es el plan de administrar un reino. Y es conectado al poder de Cristo Jesús. En Colosenses capítulo 1, leímos en versículos 13 y 14, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado el reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Quién es parte del reino de su amado Hijo? ¿Toda la humanidad? No, los salvos. Tiene parte de su reino. Pues necesitamos entender la diferencia con los pactos de Noé y pactos de obras, y cómo son pactos sobre la autoridad de Dios, sobre toda la creación, y los pactos que Él tiene sobre su pueblo, y solamente su pueblo. Porque si mezclamos los pactos de creación con pactos del reino de Dios, el reino del cielo, ¿qué pasa? Vamos a tener el gobierno como la Iglesia Católica. Y decir que mezclar el gobierno y la iglesia. Mezclar como Israel. Pero no somos como Israel. No, el reino de Dios no está involucrado en el gobierno. Ese no es donde nuestra obra está enfocada. Nuestra obra está enfocada en la predicación del Evangelio. En el reino de Dios. Manifestado en la salvación de almas. Y la perseverancia de los santos. Somos como la iglesia, la embajada del reino de Dios. Adentro de este mundo. Pues analizamos y queremos tener discernimiento de la diferencia. Porque nos enseña la manera de obedecer el mandato cultural también. ¿Cómo hacemos? Toda la humanidad tiene ese mandato. Toda la humanidad tiene responsabilidad de tomar dominio sobre el mundo. Limpiar, trabajar, hacer bien por la sociedad. Pero cuando el cristiano hace obediencia a este mandato, entiende el propósito. Es para glorificar al Señor. Tiene el corazón para hacerlo, un corazón cambiado. Tiene el deseo para hacerlo y entiende el propósito para glorificar a Dios. Pero cuando analizamos el producto, no es diferente a muchos incrédulos. El doctor que hizo una operación, un doctor cristiano que hizo una operación, es el mismo que un doctor musulmán. Hizo la misma operación. Algunas veces el musulmán hizo mejor. Cuando hacemos un carro, tenemos un Ford, Toyota, mira, los Toyotas son mejores que algunos de los creyentes, que de otras marcas. Porque no hay muchos creyentes en Japón, ¿verdad? Es tiempo de trabajar y hacer un hoyo. Y mira, el hoyo del incrédulo es el mismo que el hoyo del creyente. ¿Qué es la diferencia? No es la calidad siempre. Es el corazón. El cristiano hizo cantando al Señor, agradecido que Él es un Salvador. Y mirando el arco iris, merezco morir por Cristo me salvó. Y el incrédulo hizo el mismo hoyo con una actitud así. Yo merezco mejor. Merezco mejor pago, mejor. Mira, la lluvia viene. Es diferente corazón. Pero toda la humanidad tiene responsabilidad de hacer el mandato cultural.
y los creyentes entienden por la salvación que es el propósito y es adoración verdadera. Y entienden el arco iris y entienden el pacto de obras que aplica a toda la humanidad, condena a toda la humanidad. Necesitamos tener ojos para ver y interpretar la Biblia de una manera sana y tener esa doctrina sana para entender y no tener malas aplicaciones. Otros textos que nos enseña es Hebreos 11 y 12, de la diferencia del pacto, los pactos de Noé como sobre toda la humanidad, toda la creación y pactos de redención, de salvación. Y tenemos el mundo que no es parte de la iglesia y la iglesia que no es parte del mundo. Y somos diferentes de diferentes pactos, diferentes reinos. Y en capítulo 11, en versículos 9 y 10, habla de Abraham y cómo él esperó para ver el cumplimiento de una ciudad de promesa. Y él vivió en versículo 10 porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No es una ciudad literal, es la ciudad celestial. Es la ciudad que estudiamos en la Nueva Jerusalén. Y así en Apocalipsis. Sí, es literal en el nuevo mundo y nueva creación. Es importante ver dónde está la esperanza de Abraham. No en ese mundo, no en tener poder en el gobierno, no tener influencia así. Ahora en versículo 12. Tiene contraste en versículos 18 hasta 29 hay un contraste del antiguo pacto y el nuevo. Y explica en versículos 18 hasta 21 que hay una montaña de Sinaí que nos enseñó condenación con trompeta, con truenos y con tinieblas y tempestad. Nos enseña la ira de Dios y que somos culpables en el pacto de Moisés, en la ley de Dios. Pero en versículos 22 hasta 24 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial. Y describe que este es la iglesia, la congregación, versículo 23, la congregación de los primogénitos, que está escrito en los cielos. Es la congregación, otra palabra por iglesia. La iglesia es la iglesia, la congregación. Y Dios es mediador del nuevo pacto. Mira en versículo 24. El nuevo pacto es el cumplimiento. Y en versículo 28 dice, así que recibiendo nosotros un reino que es un reino celestial, no un reino de ese mundo. Pues comparamos esa doctrina de reinos, de tener claro el reino de esa creación y cómo es condenado, y el reino de Dios que es salvado por la gracia de Dios. Pues vamos a considerar aquí rápidamente las aplicaciones. Había mucha doctrina hoy, hermanos. Las aplicaciones son, mira la fidelidad de Dios en el arco iris. Él es fiel a sus promesas y por medio de su fidelidad no morimos. Su fidelidad en su pacto de Noé sobrevivimos, pero si Él es fiel en ese pacto, Él es fiel en el nuevo pacto, en perdonarnos. Vamos a arrepentirnos y confiar en Él. Y confiar en Él durante pruebas y también por nuestra propia salvación. Vamos a otras aplicaciones. Vamos a ser humildes. Cuando vimos un arco iris, vamos a ser humildes y decir, merecemos morir por medio de la arma de Dios. Pero por su gracia sobrevivimos. Y por su gracia recibimos Cristo Jesús en el Evangelio. Y en otra aplicación vamos a celebrar en la cena del Señor. Esa aplicación. Vamos a orar ahora en silencio y preparar nuestros propios corazones para recibir la cena. Porque ese es señal de un pacto. Hemos estudiado de señal de un pacto con toda la humanidad.
ahora celebramos un pacto que no es con toda la humanidad, solamente con las personas que son salvos por la gracia de Dios. Vamos a orar en silencio. En ese tiempo empezamos a comparar y adorar al Señor por medio de su pacto de gracia en el Evangelio, y también confesamos nuestros pecados. Vamos a orar. Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web iglesiaantorcha.org.